tuvo un rol muy importante durante el gobierno de Mauricio Macri porque fue el jefe de gabinete durante esos 4 años tan agitados. Después, durante algunos años, no lo viste más y ahora empezó a asomar la cabeza con un camino muy, pero muy interesante. Escribió El arte de subir y bajar la montaña, cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo. La editorial es Siglo XXI Editores, que siempre nos ayuda y hemos traído muchos autores de esa casa. Es el señor Marcos Peña. Marcos, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. En los estudios centrales aquí de CNN. Escuché bastantes reflexiones tuyas del último tiempo y me imagino que también a veces responder siempre lo mismo debe ser hasta aburrido para vos. Algunas vamos a repetir, otras no tanto, pero quiero intentar cambiar el inicio para reconstruir esto que te pasó. El libro está buenísimo, realmente es muy interesante, lo terminé hace un par de días. Y hay muchas reflexiones de esa dimensión humana de personas que estuvieron muy expuestas. Quiero arrancar por acá si te animás. 10 de diciembre de 2019, Mauricio Macri le pone la banda al que sigue y vos de alguna manera, me imagino, después de saludar gente, volvés a tu casa, te habrás dejado el celular, te desplomaste en un sillón. ¿Me describís esa escena? Mirá, fuimos a comer varios de los ministros porque habíamos ido en combi al Congreso. Nos fuimos a una parrilla en Costanera. Y sí, 2, 3 de la tarde volví ahí a mi departamento de Palermo, encontrar con la familia, dormir una siestita. Y a los 2 días nos fuimos para La Paloma, que nos gustaba mucho siempre y que no íbamos hace rato. Pero sí, esos 2, 3 días era raro porque era como que es muy abrupto el final de esa situación en la que estás en un cargo público, estás con toda una estructura, una demanda, una presión y de repente estás caminando por la calle tranquilo comprando la comida para tu familia. En ese día, digo, el 10 o si querés el 11, ¿vos sentiste en un momento el cimbronazo de la desconexión de, ok, no soy más el jefe de gabinete y soy uno más? Sí, lo sentís, lo resentís. Sobre todo lo sentís desde algo como que era más profundo para mí, que yo había tomado la decisión hace varios meses de alejarme de la política. Y también es que salís a la calle sin tu personaje. Y el personaje funciona un poco como una coraza, como una protección, ¿no? Porque estás en modo político, gobernante, lo que quieras llamarlo. Aún en esa situación de calle, que yo traté de nunca perderla, es distinto que cuando ya estás como ciudadano básico, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo sin una estructura de contención que te cuida un poco en esa que te cuida y que te aísla al mismo tiempo cuando estás en la función pública. Con lo cual sí, fue raro. Y me acuerdo, me pasó el día siguiente o al siguiente, no me acuerdo si fue después de volver de La Paloma, creo. Que yo estaba saliendo de la cochera del edificio con mi auto que teníamos ahí, estaba con los chicos, que eran chicos en ese momento, más chicos que ahora, y justo cayó un móvil de un canal. Y fue como muy fuerte por la sensación de vulnerabilidad. Es decir, que buscaba alguna opinión tuya sobre algo. Y de repente decir, nunca habían ido mucho a casa. Y sí, fue una sensación no es muy linda, ¿no? Hasta... Bueno, después la pandemia, ahí fue encerrarse, claro. Y recuperar después el hábito también fue un desafío. ¿Y hay algo así del vacío post cima de la montaña? Yo me acuerdo, me fui a fijar en la agenda, hemos tenido algunas charlas obviamente largas durante el gobierno de Mauricio Macri, en ON y por ahí de cruzarnos en la Casa Rosada, me fui a fijar, yo te vi por última vez en marzo de 2019, te volví a encontrar ahora, más allá de alguna comunicación privada mínima. Sí. Te vi, vos no te vas a acordar, en la Casa Rosada, creo que en tu despacho, no sé si 2 celulares, no sé si eran tuyos, un asesor que te pasaba algo, el café que llegaba mientras uno te preguntaba una cosa, una reunión que estaba sucediendo abajo, casi un pulpo, y encima de un Marcos Peña que fue una persona que atajó todos los penales y que se tiró arriba de todas las granadas, y por esto fuiste alabado y criticado. No sé si más o menos recordás ese tipo de escena todo el tiempo. El hombre que se baja de una bicicleta en estos días o que estaba mucho menos activo. ¿Hay un vacío ahí que hay que saber llevar para que no te detone también? Yo siento que en mi caso, por lo menos, eso no lo sentí tanto por la saturación. O sea, fueron 4 años de escenas como la que describiste,
de mucha presión, mucha demanda, que me llegó a decir, no quiero más esto, o sea, necesito tomar aire, ¿no? Y creo que eso me ayudó, pero para mucha gente sí se convierte en un gran problema el día después. Por eso también esta idea del el bajar de la montaña, Claro. no solo en la política, en todos lados, ¿no? Cargas tanto de tu vida en eso que haces, que más allá de que quien te llama o no te llama, es que como que hay un momento que te toma la vida eso, y de repente no tenerlo es como que... Pero no tenés que acomodar un poco tu ego y tu autoestima en esos momentos. Hace poquito escuchaba una nota de Juan Pablo Barqui con el Peque Schwarman y decía, yo cuando estuve top 10 me abrían las puertas increíblemente, iba casi directo al curso central y tenía lo que quería, y un día me caí al número 40 y la cancha de entrenamiento estaba cerrada. Me quedó mucho esa anécdota. ¿Te pasaron cosas así que te peguen? Te pega, sin duda. O sea, yo creo que no tanto en mi caso de los honores de vuelta, digamos, de la chapa que te da el cargo, sino de las relaciones, de ver relaciones que de repente tenés muchas relaciones y algunas tienen una actitud súper humana, súper linda, otras que decís, este era de otra manera, ¿viste? Es como que vas resignificando muchas cosas y a veces eso es duro, porque te decepcionás de gente, te enojás con gente, Sí. digamos. También ves cosas súper lindas, de gente que por ahí la habías perdido y que de repente se acerca de vuelta de una manera muy humana, pero sí es un desafío enorme, y sobre todo si no estás preparado, y creo que ahí, y eso lo podemos compartir como experiencia, ¿no? La exposición genera algo en los demás también, no solo en uno, Claro. que altera las relaciones, y de repente eso se confunde con la persona y es complicado. Ayer estamos hablando con Marcos Peña, que acaba de publicar un libro muy interesante, ex jefe de gabinete de la República Argentina y ex muchas cosas antes en el ámbito de la política tradicional. Ayer, repasando algunas cosas finales del libro y preparando esta nota, me encontré con un artículo periodístico en La Nación que habla de temas actuales, pero me guardé este párrafo, olvídate de los nombres, porque me hizo acordar a cosas que leí acá. Dice Martín Rodríguez Yebra, citando un off insisto, en ese diario: uno de los problemas incipientes que empezamos a advertir, le dicen al periodista, es que Karina Milei hasta acá era el sentido común, el regulador emocional de Javier y el mejor vínculo con el exterior de él, pero, y acá voy, las obligaciones, las dificultades, el alejamiento de la vida común que va poniendo el ejercicio del poder están resistiendo esa sensibilidad y acortando a extremos riesgosos la distancia necesaria. Olvídate, Karina Milei. Me gustó esa frase del alejamiento de la vida común. ¿Pasa cuando llegás al primer piso de la Casa Rosada? Sí, recontra. Y pasa muchas veces de una manera gradual, porque vos por ahí vas con la intención de que no te pase, pero van pasando los días, y creo que eso es una dimensión que a veces se pierde de vista, que es el desgaste que genera la situación, ¿no? De día tras día, la misma dinámica, y en general al principio hay más novedad, entonces hay más frescura, hay menos tensión, después se van acumulando los conflictos, las tensiones, los problemas, y esto, digamos, nosotros lo vivimos mucho, yo lo viví mucho. La sensación de que después de 1 año, 2 años, 3 años, te va pesando cada vez más y te vas aislando un poco más de esa vida normal. Tu rol de exponerte tanto, de ser tan el que se llevaba la marca, incluso hablando seguido o teniendo que poner la cara para muchas cuestiones, ¿se decidió antes de que vos fueras jefe de gabinete con Mauricio Macri o se fue dando? Creo que se fue dando muchas veces eso. Yo siempre había cumplido un rol de vocería, pero creo que se fue dando una situación no buena, en parte de concentración de responsabilidades, de tirarte arriba de la granada, de que eso hace que el otro por ahí se corra un poquito, porque dice, bueno, total va a estar él, y esa dinámica se fue dando. Y parte de la reflexión del libro también es, miremos estas cosas de antemano, de esa dinámica humana, de cómo vas a bancarte la exposición, la presión, la responsabilidad, porque es como que en general está medio omitido, ¿no? ¿Vos sentís que ahí fuiste un poquito inconsciente, o sea, que te estabas tirando arriba de las granadas sin pensar de antemano mucho las consecuencias que eso puede traer? Sí, totalmente. Y aparte de entender por qué te tiras arriba de las granadas, ¿no? En el libro me meto un poco también en entender, y hoy en el trabajo que hago con personas así en situación de liderazgo, como digo, en distintos ámbitos, muchas veces buscamos eso como una forma de digamos, más psicológica, más personal, más por la historia personal,
y no medís las consecuencias, sobre todo de la exposición y la fama, porque creo que eso es algo como que no se habla en general, y metiéndome con artistas, con deportistas, con gente de distintos ámbitos, fui viendo que en general esa reflexión estaba emergiendo en todos lados, ¿no? La sensación de decir, pará, es como que todos fuimos a buscar algo sin tener muy claro el costo de eso, ¿no? Ya sé que es contrafáctico, pero si hoy, por ejemplo, la vida te dejara volver atrás y sos de nuevo jefe de gabinete, ¿harías muchas cosas diferentes en esa dinámica? Sí, lo haría distinto porque creo que la experiencia y la reflexión me permitieron ver cosas distintas. Igual también alerto, y un poco en el libro, es que no es solo un tema de voluntad, ¿no? También es cómo buscar ayuda y tener ayuda que te acompañe. Creo que nosotros no tuvimos suficiente apoyo a veces de gente que haya vivido esa experiencia y que te acompañe a ver cómo transitarla. Pero sobre todo saber, y creo que eso es la clave, que esa es una situación temporaria que vas a vivir. Es una situación durante un tiempo. Y entonces eso te ayuda también a evitar el abrumamiento, ¿no? Pero claramente creo que el punto central es entender la dimensión de lo que vas a vivir y segundo, buscar ayuda. Marcos Peña con nosotros, a quien le quiero preguntar si te imaginás lo que está pasando, por ejemplo, en la cabeza o en la misma oficina que ocupabas vos, donde hoy está un silencioso todavía, veremos qué pasa, Nicolás Posse. ¿Lo entendés lo que le puede estar pasando hoy? Sí, seguro. Seguro, porque aparte los edificios públicos tienen una particularidad que no cambian mucho, ¿no? Es como un escenario de un teatro. ¿No? Sí, o un escenario de un teatro que es más o menos, la dinámica es parecida. Entonces hay algo muy rutinario en esa vida pública que no cambia demasiado, ¿no? Entonces, y en particular creo que también hay otro tema, que los interlocutores son bastante parecidos. En la Argentina cambia el inquilino de la Casa Rosada, pero no cambia demasiado la gente que va a visitarlos, ¿no? Claro. Sea del ámbito de la política, del empresariado, del periodismo, de distintos ámbitos. El elenco es bastante estable y creo que eso también es una reflexión que me llevo de cómo promover una mayor conversación sobre ese resto del elenco, por la positiva también, ¿no? De qué cosas más pueden hacer o qué aportes pueden hacer, centralmente en la autocrítica, decir, che, por ahí esto puedo cambiar de mi comportamiento. ¿Vos estás siguiendo la actualidad argentina? Digo, ¿tenés la misma dinámica que como jefe de gabinete, no sé, leer los diarios, ver el newsletter, ver qué hace Posse hoy, quién ocupa el lugar que vos ocupaste? Lo sigo con una distancia mucho mayor. Una distancia emocional mucho mayor, y también trabajando en varios países al mismo tiempo. Eso fue como un ejercicio que me ayudó mucho a tratar de estar menos comprometidos con el día a día, pero sí de conocer a mucha gente, tener mucha gente amiga también en los distintos lados, y obviamente como ciudadano y como argentino la preocupación de ver cómo hacer para que este país salga adelante, digamos, ¿no? Que creo que tiene todo para hacerlo, pero que sí es una tarea pendiente. Nosotros siempre nos quejamos acá de la poca autocrítica que hay en general en el país, ni hablar en la política, y hay una escena en el libro que vos has contado en otras oportunidades que tiene que ver con, no tengo claro si fue todos juntos, creo que no, pero digo, ir viendo a distintas personas cercanas tuyas y que vos le digas, decime lo negativo que viste de mí en este periodo. ¿Me contás lo más fino posible cómo eran esas escenas y si se te animaban realmente a irte fuerte? Sí, mira, lo pedí por escrito justamente para ayudar que eso sea una mayor distancia a 50 personas, colaboradores, amigos, familiares, gente con la que yo sabía que no había un problema afectivo, ¿no? Y que en todo caso lo que me dijesen iba a ser con la mejor buena fe y tratando de ayudar. Y bueno, me fueron llegando, algunos sí fueron más por Zoom, era plena pandemia, pero la mayoría por escrito. Y fue muy importante porque me permitió ver con mucha claridad mensajes muy similares en distintos lados, sobre todo este tema de la desconexión emocional, la dificultad para dejarse ayudar, para llegarte, para poder romper esa sensación de autosuficiencia. Y vos después nombrás la soberbia. Sí. En política está como a la orden del día cuando tenés un rol tan poderoso. Y sí, porque aparte termina siendo el problema, que la distancia que vos generás, cada uno la lee de distintas maneras, ¿no? Y alguna gente la ve más negativa, otra la ve como una dificultad de recibir ayuda,
pero me hago cargo de esa idea de que, y que creo que entiendo que ese rol, digamos, de estar explicando y muchas veces confrontando con todo el mundo y tratando de decir las cosas son así, no así, tenían una cuota de soberbia y creo que no está mal reconocerlo y asumirlo y tratar de ver cómo, en todo caso, entender de dónde viene, y que creo que eso no tenía que ver con la intención, sino con esa falta de herramientas. Por ahí. Pero hubo amigos que se animaron a decirte, che, mirá, en este periodo estuviste soberbio, ¿te lo dijeron? Sí, por supuesto. Sí. Y lo procesaste bien, o sea, sí. era lo que buscabas, pero una cosa es lo que uno pide después cuando llega, ¿no? No, bueno, pero por eso pero también tratar de entender, creo que es muy fino el límite entre la idea de querer transformar un país, de querer armar una propuesta política, de tratar de impulsar una idea, y la soberbia o el voluntarismo, o la autosuficiencia. Es muy fino, ¿no? Y creo que el punto central, que es un poco el eje central del libro, tiene que ver con esta idea de la conexión. Creo que cuando falla la conexión con uno mismo y con los demás, entonces ahí sí no se entiende muchas veces lo que querés hacer o transmitir. Y ahí es donde entra esa idea de la soberbia. Yo creo que la soberbia muchas veces se entiende como algo que te deja afuera. ¿Y por qué me dejas afuera? ¿Vos pensás que podés solo? Y eso es una soberbia que viene de una autosuficiencia. Que un poco de vuelta en el libro trato de entender de dónde viene y de que hay una parte de eso que es la dificultad de recibir ayuda, ¿no? Decías que tenías cierta desconexión con la actualidad política argentina, pero me imagino que igual no podés dejar de seguir de cerca qué pasa con la ley de bases, reformas, paquete fiscal. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Y también te quería preguntar si estás viendo que el gobierno actual está repitiendo algunos de los errores o algunas de las cosas a mejorar que vos justamente estabas mencionando. Si ves que estás diciendo, acá creo que quizás podrían estar haciendo algo mejor. Yo ahora lo veo saliendo ya, ¿no? Corriéndome de mi lugar, saliendo de ese lugar en el que estabas. Mira, la distancia esta emocional me permite, como decía antes, no implica no estar viendo lo que está pasando. Y lo trato de vivir como con esa distancia en un punto de conectarme con lo que le pasa a mucha gente que quiere que las cosas salgan bien, más allá del gobierno o del funcionario de turno, por un lado. Después también conociendo mucha gente a la que tengo aprecio y respeto y afecto incluso, que está dentro de la tarea de gobernar, sea a nivel nacional o en los gobiernos provinciales o en el Congreso. Y en eso me da también esa sensación de decir, veo mucho desamparo de las personas en general, no en el gobierno, en general en la política, y una dificultad de que el conjunto estemos ante un problema de esta idea de que somos todos plateístas observando a ver si el gobierno le apega o no la pega. Y creo que eso no está bien, creo que es parte del problema. Ojalá que el gobierno haga bien lo que tiene que hacer bien, que se le discuta lo que está mal. Pero creo que hay un punto donde hay mucha gente que tiene un rol, una posibilidad de influir, que tiene que también por ahí abrazar qué más puede hacer o qué puede hacer distinto para que las cosas salgan bien, ¿no? Y trato de pensar mucho desde ese lugar, porque por más que el escenario haga todo perfecto el gobierno o haga todo mal el gobierno, eso va a incidir sobre un porcentaje de la realidad. Hay otro porcentaje de la realidad que a veces siento que no lo estamos pudiendo incorporar como protagonistas, ¿no? Y nada, y desde ese lugar digo, bueno, yo aporto este libro, trato de aportar desde primera persona, autocrítica, aprendizajes, y ojalá le pueda servir a los que están hoy ahí, ¿no? Perteneces a las primeras camadas de políticos en campaña y políticos en gestión que vivió lo que es una campaña en redes sociales. Estuviste muy vinculado también al tema de ejercer a través de redes sociales. ¿Cuál es tu análisis de cómo se vivía en el 2014 antes de ganar elecciones a cómo se vivió en el 2023 en esta última elección? Época Twitter y ahora estamos en una época Twitter-TikTok. ¿Cuál es tu análisis de qué cambió en la forma de hacer política en redes? Creo que es interesante. En el 2007, cuando ganamos la ciudad, no existía el smartphone, no existía el iPhone, por ejemplo, ¿no? Y ejercíamos y trabajamos mucho el tema de comunicación horizontal de distintas maneras,
si haces un fast forward, digamos, de 17 años a hoy, creo que lo que aumentó es el alcance y la transformación que implica ese alcance, centralmente de la horizontalidad y la cierta anarquía que hay en la comunicación, la fragmentación centralmente, ¿no? Creo que crecientemente lo que ves es una comunicación más desordenada, una conversación pública más desordenada. Antes el peso de lo que implicaba la tapa del diario, el noticiero, la radio, en la cantidad de la conversación pública era muy alto, menos que 20 años antes, pero más alto que hoy. Y eso genera un problema muchas veces de burbuja para cada dirigente, y eso en el podcast que hago lo vengo charlando con gente de todos los países, porque el celular termina, más que las redes sociales, el celular es lo que más cambió. Porque el celular se genera una burbuja de contenidos a cada dirigente que altera mucho su día a día, ¿no? ¿Te refieres a sumar aplicaciones como por ejemplo WhatsApp o Telegram, que es la manera comunicacional de equipo? Por un lado eso, por otro lado el que tiene las redes sociales en su celular y ve las menciones y los comentarios y las interacciones. WhatsApp es un problema muy grande de presión y de abrumamiento, de demanda para mucha gente, porque llegan más mensajes de lo que puedes contestar, porque llegan mensajes de distinto nivel de importancia por ahí para esa persona, pues pueden llegar la de tus hijos, o puede llegar a alguien que no conoces, o puede llegar de un gobernador o la del presidente. Claro. Entonces estás muy pendiente de tu celular. Y en general, a casi todos los dirigentes políticos les llegan las menciones en la radio, las menciones en la tele, las menciones en los diarios, los comentarios en la red. Entonces, durante mucho tiempo del día estás pendiente de lo que está pasando ahí en tu celular. Y eso te potencia mucho la desconexión en la propia tarea de día a día, ¿no? Lo he visto en muchos países eso también, no es solo acá. Ahora, lo loco es las posibilidades que te abre, porque hace poco lo hablé con un gobernador, creo que fuera de aire, que me decía, ganó Milei en mi provincia y en mi principal capital y no la tocó. O sea, no conoce Javier Milei, el presidente de los argentinos, en campaña esta provincia. Y no, me decía el tipo, ¿no? Y yo no dejé que se pusiera, viste que esto pasa en la política tradicional, un cartel de Milei en las principales avenidas. No había la cara de Javier Milei y arrasó acá. Bueno, fíjate, en Chile el candidato que salió segundo, tercero, no me acuerdo, no pisó Chile directamente. El tema es que hoy hay gente que trabaja esto muy interesante de lo conceptual, ¿no? Hay un plano digital de nuestras vidas que es un territorio en sí mismo, en el que pasamos muchas horas. Entonces no pasó por el terreno físico de la provincia, del municipio, pero está mucho tiempo en el celular y en la vida digital de la gente. Y eso para mucha estructura de poder es muy amenazante, porque perdés la capacidad de control, salvo obviamente en los países autoritarios que directamente te limitan ese lugar también. Pero en países democráticos el control del territorio, comentarios así ya nos lo hacían a nosotros en el 2015 también. Claro. Ahí la entrada era más por Facebook, era por otros lados. Pero sí, es como que es algo que el poder le cuesta mucho entender. Te escuché varias veces diciendo que has tenido charlas, entiendo, post manejo del poder, con personas que estaban completamente enfrente quizás del espectro ideológico que a vos te tocó gobernar. Quiero decir, kirchneristas. No te digo que me digas los nombres, pero terminaron encontrando post ejercicio del poder más empatía en algunas cosas de lo que había cuando estabas en la Casa Rosada. Sí, me ha pasado con gente de perfiles muy diversos, también del kirchnerismo, y creo que eso es lo que nos terminaba pasando en la conversación, es que cuando te conectás más desde la experiencia humana, en algunos casos encontrás algunas cosas comunes que por ahí cuando te conectás desde el lado político, ideológico o el rol institucional no tiene mucho espacio. Y muchas veces por lo generacional pasa también. Pero sí, creo que hay algo como... Me ha pasado con casi todo el mundo que ha leído el libro, me dice, me sentí identificado de alguna manera con cosas que contás. Y yo siento que ahí hay algo en esa charla que tengo con gente de la política, que es que darle más espacio al lado humano creo que puede ser una vía para explorar dimensiones distintas, ángulos distintos a la realidad, ¿no? Como salir de la lógica de el otro es malo, yo soy bueno y no hay conexión posible, y la trinchera que no
no salís de ahí, ¿no? Cuando vos estás en un lugar de tanto liderazgo, de tanta presión, ¿hay alguien ahí a disposición? Creo que esa es la respuesta, pero yo creo que se lo cuentes a la gente. En quien vos te puedas apoyar hasta en materia psicológica. Digo, sos el presidente, sos el jefe de gabinete, como cualquiera de nosotros que tiene problemas en la diaria. ¿Alguien que te escuche sin que te filtre los datos de lo que le contás, que te contenga o no? Es como un lugar muy solitario, como la cima de la montaña. Es muy solitario y es muy solitario, y por eso te decía también que en el podcast lo veía. Es muy parecido al que le pasa al artista, al empresario, al deportista que llega a un nivel alto. En general es como que primero que hay poca conciencia que necesitas ayuda, para empezar, ¿no? Y qué tipo de ayuda, en lo posible, sea gente que sepa lo que estás viviendo, Okay. para empezar. Y después hay mucha inseguridad que se genera porque estás acostumbrado que todo el mundo que se acerca por algo, digamos, te pide algo, te quiere sacar algo, entonces aún la gente más cercana tuya, familiares, digamos, amigos, muchas veces siente el peso del rol que tenés, entonces por ahí no te quiere decir algo duro, o por ahí no te quiere molestar. Sí. Entonces, pero vos se va recomendarías generando- a los presidentes o vicepresidentes y jefes de gabinete, por lo menos, y ministros también, que, por ejemplo, hagan terapia o que busquen alguna cuestión que les ayude a bajar a tierra. Sin duda, que ante todo recuerden que no por ser presidente, ministros o también de vuelta CEOs de una empresa o lo que sea, dejan de ser seres humanos, dejan de ser personas, y toda persona necesita ayuda, necesita cuidarse, necesita ocuparse de sí mismo. Pasa que es difícil, ¿no? Alguna vez un ministro me decía, yo una vez le conté algo a un psicólogo y se terminó filtrando. ¿Viste? Che, Bueno, yo me imagino, sí. no sabes lo que hablé con Macri cuando estabas ahí en la Casa Rosada, y si después llega la tapa de un diario, estás al horno, entonces Sí, te cerrás más. O te puede pasar, che, ¿qué va a pasar con el dólar? Claro. Contame, Claro. ¿viste? Sí, te puede Sí. pasar. Pero ojo, y creo que esto es un tema súper importante para discutir conceptualmente. El otro día alguien me criticaba de la idea de el político tiene que ser 24/7, tiene que ser un sacerdocio. Full life. Full life. Yo lo que creo es que eso genera malos resultados. No es un problema de posmodernidad, de cuidado de la pobre frágil persona, no. Si pensáramos 2 segundos en un jugador de la selección de fútbol de la Argentina, decir, che, que no tenga ninguna estructura de apoyo, que no tenga entrenadores, que no duerma bien, que no coma bien y que vaya a jugar al Mundial así, nos parecería raro. Sin embargo, no nos parece raro que los ministros y los presidentes, los gobernadores, dejen de tener vida, que dejen de tener ayuda, que dejen de ser humanos. ¿Por qué van a tomar buenas decisiones si los pensamos así, ¿no? Y creo que eso responde a una concepción de liderazgo medio vieja, medio vertical, como que el líder es una condición humana distinta al resto de las personas, que creo que es falsa. ¿Vos bancarías la idea de que se haga, como nos pasa cuando entramos acá a una gran empresa, un examen preocupacional de presidentes, de vices, de ministros? Hoy no se hace. Hoy no se hace, creo que es difícil hacerlo compulsivo por el tema de que se convierte en un arma eso para alguien, digamos, ¿no? O una discriminación. Sí, seguro, creo que tiene que haber más conciencia de eso, de decir, che, tenés que saber cómo está la salud, cómo está medianamente, tener una idea. No es fácil resolverlo, pero sí seguro que está bueno que se hable un poco más. Ok. Que tener personas que están cuidadas y sanas en roles públicos de liderazgo creo que genera mejores resultados para la gente. Me animo a preguntarte esto, Marcos Peña, para terminar más a nivel político, porque creo que algo has dicho. No llegó tu espacio político Juntos por el Cambio a la batalla final. ¿Votaste a Milei? Voté en blanco en Ah. el balotaje, pero sí, pues no superé el duelo de que no llegara Juntos por el Cambio. Realmente tenía una confianza muy grande y una ilusión grande que esos 4 años de estar afuera del poder iba a ayudar a traer una segunda etapa con crecimiento personal, digamos, del grupo, y no se materializó. Y en ese camino, cuando vos desde afuera, pero conociendo a todos los actores, veías que por ahí se peleaban de más, que en un momento se picó, como dicen los pibes, la interna, ¿empezabas a oler que algo podía llegar a terminar mal? Sí, incluso, y lo hemos hablado con muchos, faltó espacio para un diagnóstico común de lo que había sido nuestro gobierno. Y la pandemia no ayudó en eso. O sea que fue un tema como
el no poder juntarse a comer, charlar muchas horas, estar varios días encerrados, si hiciera falta, los principales dirigentes a decir, che, saquemos de acá un limpio, un balance de lo que hicimos bien, de lo que no hicimos bien, de lo que aprendimos. Y eso generó un problema que después, creo que 4 años después, se visualizó con esa sensación de que no había un equipo, ¿no? Sí. Y el equipo era un valor novedoso y valioso de Juntos por el Cambio, que bueno, creo que eso terminó siendo castigado. Habiendo trabajado con los dos, ¿te costó mucho elegir entre Bullrich y Larreta? Sí, me costó, porque los dos tenían muy buenas virtudes y creo que nada, que era como le pasó creo que a muchos votantes, ¿no? Era feo sentir que era algo que no estaba juntos de alguna manera, y siempre una interna es difícil en eso porque tiene un rol valioso que se debata de cara a la sociedad los liderazgos, pero sentía como que los dos estaban muy lejos, ¿no? Y eso no estaba bueno. Entiendo que te volcaste por Patricia Bullrich. Sí, al final, pese a tener muy buena relación de vuelta con Horacio, creo que ahí había algo en la dirección, en el sentido de decir hay que ir por un cambio que creo que ella lo reflejó mejor. Bien. Ya sé que no estás activo. Entiendo que has dicho varias veces que políticos es toda la vida o dedicarte a la política uno no lo termina de dejar nunca. Pero ¿realmente vos pensás, esto no lo tengo tan en claro, que no vuelves más a la función pública? O sea, ¿es una decisión tomada personal y familiar? No, yo no lo tomo así. O sea, yo lo que siento es que la política con mayúscula, digamos, de ayudar a la comunidad, ayudar a transformar el país de uno, lo podés hacer de distintas maneras, ¿no? Y hoy siento que mi aporte viene por acá, viene por fuera de la política, pero tampoco no creo en las posturas súper cerradas de no sé a futuro. Pero hoy estoy acá y hoy estás bien acá, no sí, es que, por ejemplo, toda esta gira que estás haciendo de volver a salir a los medios, a sumar un poco la cabeza, te hizo extrañar algo de esa dinámica de quiero estar ahí. No, la verdad que no. Sí me permitió reencontrarme con un montón de gente con la que extrañaba, digamos, falta de esa cotidianeidad, de buen vínculo, incluso con la gente. La energía es súper linda, pero creo que la gente también entiende que hoy este es el aporte y nada, estamos bien con eso. Bien, es un ejemplo para escuchar, insisto, seguramente del otro lado, por ahí bancás o bancaste la ciudad de Mauricio Macri, te pareció un buen jefe de gabinete Marcos Peña o uno malo, creo que no es lo importante, pero no escuchamos tantos testimonios así. Hay una parte sobre el final del libro que la verdad la recomiendo, que es la parte 3, que es repensar el liderazgo, donde hay ahí algunas ideas, no quiero spoilear, para que lo consuman, de ayudas que no se aplican solo a la política, sino también, digo, le puede pasar a un periodista expuesto, le puede pasar a un CEO, le puede pasar a alguien que quizás tenga una pyme y que tiene que enfrentarse a un montón de desafíos. La verdad que muy interesante. Salvo que quieras agregar algo más, gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Lo mejor. Un hombre que trabajó con los más poderosos y que si hoy no hubiera llovido me dijo, me vuelvo en bicicleta. Eso también no se ve todo el tiempo. Sí, me muevo en bicicleta. Bien. La mejor forma en la ciudad. Bien. Marcos Peña con nosotros a las 12:46, la mañana de CNN, enseguida ya nuestro trámite final.